Hola a todos. El mundo está sumamente preocupado con las medidas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. Y hay muchas críticas de los economistas, sobre todo de los economistas liberales, sobre este paquete de medidas económicas y cómo éstas afectarán la economía de los diferentes países que gravitan en la órbita de Estados Unidos. Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Suscríbete al canal, deme tu like, compártalo entre tus amigos y sobre todo encienda la campanita. Ahora bien, analicémoslo de un punto de vista meramente económico. Un país, el más poderoso, impone fuertes tarifas a todos sus principales partners comerciales, algunos de los cuales son y han sido sus aliados estratégicos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Otros, como China, han tenido una relación de amor y odio y por mucho tiempo han venido, desde hace mucho tiempo, en parte financiando la deuda de Estados Unidos, adquiriendo sus bonos. Entonces, de un punto de vista meramente económico, si se analizan los aranceles por sí solo, la mayoría de los economistas liberales que los critica tiene razón. ¿Por qué? El arancel aumenta el costo de los productos. Por otro lado, hay aranceles de respuestas. Es muy interesante ver el discurso de Justin Trudeau que dio en respuesta a los aranceles. Lo dio en inglés y reasumió pequeña parte del mismo en francés, donde dice que prácticamente van a responder de la misma moneda. Igual hará México, igual hará la Unión Europea y China. En general, entonces, hay un efecto de una disminución en cierta medida del comercio, porque los productos son más caros y en cada país se va a buscar alternativa. Entonces, esa es la primera crítica. La segunda crítica es que esto va a ayudar a empresas ineficientes para poder competir. Entonces, fomenta la ineficiencia. La tercera está relacionada con la primera. En el momento en que hay una disminución del comercio, el efecto que se logra es que haya menos trabajo en los países que vienen afectados por esta decisión. Entonces, podríamos tener la impresión a primera vista que los que critican las medidas arancelarias tienen razón. Y de hecho, de un punto de vista económico, siguiendo una mera lógica económica, sí lo tiene. Sin embargo, el problema de la economía en general y de los estudios económicos es que muchas veces se limita a un entorno de decisiones aislándose de las otras que se toman para llevar a cabo la política gubernamental. En este caso, yo creo que hay un error, es mi punto de vista, hay un error de percepción por parte de muchos economistas sobre estas medidas. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta la política global que quiere implementar Donald Trump. Donald Trump está impulsando una muy fuerte reducción de los impuestos en Estados Unidos. ¿Qué significa? Voy a explicarlo en pocas palabras. Si hay empresas estadounidenses, inclusive empresas europeas, que en sus países o en sus filiales alrededor del mundo tienen que enfrentar sistemas impositivos de tipo confiscatorio, pues el resultado ¿cuál será? Que decidirán tal vez poner una sucursal o regresar a producir en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Donald Trump está impulsando medidas muy fuertes de reducción de impuestos. Entonces va a haber una fuerte reducción de impuestos a nivel de sociedades y a nivel individual de impuesto de renta. Entonces Estados Unidos se va a convertir en un paraíso para aquellas empresas que no quieren entregar al Estado los resultados de su labor. Muy sencillo. Entonces hay que poner en retrospectiva o en contexto, mejor dicho, la decisión de los aranceles con la reducción de los impuestos. Después hay otro elemento importante que hay que tomar en cuenta. Hemos hablado de los impuestos de las empresas, pero en el plan de Donald Trump está también una fuerte reducción de los impuestos de los individuos. Inclusive él propone de llevar el impuesto de renta cercano al cero. Entonces, ¿qué significa? Que en las familias o en los
contribuyentes que están en Estados Unidos encontrarán a no tener que pagar impuestos. Esto también va a ayudar a la economía interna de Estados Unidos. Después hay otro factor económico del cual nadie ha hablado mucho y que yo he analizado en varios videos. Es el factor del balance comercial, del déficit comercial que tiene Estados Unidos con la mayoría de países del mundo. China, México, Canadá. Entonces, este desbalance comercial muy fuerte por medio del aumento de los impuestos va a reducirse un poco. No sé si va a alcanzar con sus políticas en 4 años un balance comercial perfecto, cosa que probablemente con los impuestos es el objetivo al cual Donald Trump mira. Sin embargo, hay que entender que las medidas no van aisladas. Entonces, muchas de estas críticas yo creo que tienen el error de no tomar en cuenta las medidas totales y cómo éstas van a interactuar entre sí y se refieren simplemente a casos puntuales, por ejemplo, las tarifas. Pero las tarifas, repito, hay que ponerla en perspectiva con todas las otras medidas y con la situación de Estados Unidos, que tiene una deuda exorbitante fuera de control, con un déficit fiscal sin duda muy peligroso al cual hacer frente. Entonces, en esa óptica, definitivamente, Estados Unidos, con estas decisiones, estará tratando de controlar el desarrollo futuro de su economía. Y probablemente va a lograr algunos objetivos. Primero, atraer más capitales y devolver muchas inversiones que están afuera de Estados Unidos, devolverla y hacerla regresar a Estados Unidos. Entre los capitales que trae va a haber muchos capitales que en este momento no tienen inversiones en Estados Unidos que van a decidir invertir en Estados Unidos, crear más fuentes de trabajo y aumentar aún más el Producto Interno Bruto per cápita de los estadounidenses. Eso creo que va a ser el resultado. Relativamente a la inflación hay 2 elementos que tenemos que tomar en cuenta. El primero, sin duda, el efecto tarifario tiene un efecto inflacionista, sin duda. Pero el segundo elemento que hay que tomar en cuenta es el elemento inteligencia artificial y productividad. Donald Trump quiere hacer Estados Unidos el centro del desarrollo de la inteligencia artificial del mundo. Entonces, en el momento, y si lo logra, en el momento que lo logre y que lo implemente, va a haber un resultado inmediato en productividad. A una mayor productividad hay una reducción de la inflación. Entonces, inclusive el factor inflación puesto en contexto con productividad, menor déficit y ojalá un control del gasto público, tal vez no sea tan peligroso como viene auspicado de la mayoría de los economistas. Sin embargo, nadie tiene la bola de cristal y no hay ningún modelo económico que nos diga exactamente cuáles van a ser los resultados. Hay que esperarlos. Son solo percepciones y análisis. Recordemos que, desafortunadamente, la economía no es una ciencia cierta. Es una ciencia de tipo social. Entonces, sus interpolaciones, sus análisis se basan sobre la lógica, se basan sobre la lógica, sin duda, sobre un hilo lógico que llega a desarrollarla, pero no tenemos ningún modelo que con exactitud nos vaya a decir de aquí a 1 año, 2 años y a 4 años, que es la durada del mandato de Donald Trump, cuáles serán realmente los resultados que se logran. Y creo que el límite que tienen muchos de los críticos, aunque que sí puntualmente están correctos, ese límite es que no hay la visión global de todas las medidas que se implementan al mismo tiempo, qué resultado darán. Mientras tanto, muchas gracias y te espero en mi próxima análisis.